A los 50 años, conocí al hombre que cambiaría todo en mi vida. Pero lo que descubrimos el uno del otro en esa primera conversación me paralizó el corazón. Ninguno de los dos había tenido pareja nunca. Y fue justo ahí, en ese instante imposible, donde entendí que algunas almas nacen para encontrarse, incluso si el destino tarda 5 décadas en hacer que ese encuentro suceda. Antes de continuar, quiero pedirte una cosa a ti que me estás escuchando ahora. Si esta historia te llega al corazón de alguna manera, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias de vida verdaderas. Y créeme, lo que voy a contar hoy es algo que nunca pensé que viviría. Mi nombre es Lucía. Hoy tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida fui esa mujer que todo el mundo conocía como la solterona de la familia. No era un apodo malicioso, no. La gente lo decía con cariño, con ese tono de lástima mezclado con admiración, como si yo fuera una especie rara de planta que florece sola. Mi madre, que en paz descanse, solía decir que yo era demasiado exigente, que dejaba escapar a los buenos pretendientes por detalles tontos. Mi padre, más directo, decía que yo tenía miedo a vivir. Quizás los dos tenían razón, o quizás ninguno de ellos entendía que, en el fondo de mi pecho, existía una certeza tan profunda como un pozo. Yo no quería cualquier amor. Yo quería el amor correcto. Y si ese no existía, yo prefería la soledad. Crecí en Granada, en una casa de 3 habitaciones en el barrio del Zaidín, con olor eterno a café recién hecho y el sonido de la radio encendida desde temprano. Éramos 5 hermanos, yo la del medio, siempre observando más de lo que participaba. Mi hermana mayor, Mariana, se casó a los 19. Mi hermano Pablo, a los 22. Rosana, la menor, a los 23. ¿Y yo? Yo seguí, viviendo. Estudié, me gradué en pedagogía y empecé a dar clases en una escuela municipal. Construí mi rutina, mis pequeños placeres, un té en la terraza al atardecer, los libros apilados en la mesita de noche, las plantas que regaba religiosamente todos los días. Mi vida no estaba vacía. Era serena. Me convencí de ello durante años. Pero había noches, sobre todo después de que mis padres fallecieran, en las que me acostaba y sentía un peso en el pecho que no podía nombrar. Una nostalgia de algo que nunca tuve. Una falta de alguien que nunca conocí. Miraba al techo y me preguntaba si eso era todo. Si así era como debía ser la vida hasta el final. Y entonces me levantaba, preparaba un vaso de leche tibia y volvía a la cama, empujando esos pensamientos a un rincón oscuro de la mente. A los 45 años me jubilé de la escuela. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo empezó a dar señales de cansancio. Problemas en la columna, tensión alta, insomnio. El médico fue claro. Necesitaba bajar el ritmo. Acepté la jubilación con una mezcla de alivio y pánico. ¿Qué iba a hacer con tanto tiempo libre? Fue mi sobrina, Amanda, hija de Mariana, quien sugirió que empezara a asistir a un grupo de la tercera edad en el club del barrio. Tercera edad, pensé. ¿Ya era hora de verme así? Pero fui, y los primeros meses confieso que fue extraño. Las actividades eran siempre las mismas. Baile de salón los martes, artesanía los jueves, caminata los sábados. Participaba, pero siempre desde lejos, siempre en el margen del grupo. Hasta que, un jueves lluvioso de abril, todo cambió. Estaba sentada en una de las mesas del salón, intentando hacer un jarrón de ganchillo que se empeñaba en deshacerse, cuando oí una voz detrás de mí. Era una voz grave, pero amable, que preguntaba si aquella silla a mi lado estaba libre. Levanté la vista y vi a un hombre alto, de cabello canoso bien peinado, gafas de montura fina y una sonrisa tímida que dejaba ver un diente ligeramente torcido en la parte delantera.
Sostenía una bolsa de tela con ovillos de lana de colores. «Puede sentarse», dije, y él se acomodó con cuidado, como quien teme ocupar demasiado espacio. «Mi nombre es Fernando», se presentó, extendiendo la mano. «Lucía», respondí, estrechando aquella mano que era cálida y ligeramente áspera. Nos quedamos en silencio durante unos segundos, cada uno ocupado con su artesanía. Pero era un silencio cómodo, del tipo que no pide ser llenado. Fue él quien rompió el hielo de nuevo. «¿Vienes aquí desde hace mucho tiempo?», preguntó, enrollando la lana alrededor de sus dedos. «Algunos meses», respondí. «¿Y tú?» «Es mi segundo día», admitió con una sonrisa avergonzada. «Mi hermana me empujó para que viniera. Dijo que pasaba demasiado tiempo solo en casa». Me reí por lo bajo, porque aquello me sonaba demasiado familiar. Mi sobrina hizo lo mismo conmigo. A partir de aquel día, Fernando siempre se sentaba a mi lado en las actividades. Descubrí que tenía 53 años. Estaba jubilado de correos. Vivía solo en un piso en el barrio de Chamberí y le gustaba coleccionar sellos antiguos. Hablaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, y tenía la costumbre de mirarse las manos cuando se ponía nervioso. Yo, por mi parte, empecé a esperar los jueves con una ansiedad que no sentía desde la adolescencia. Me pasaba la noche del miércoles eligiendo la ropa que usaría, peinándome con más atención, poniéndome un pintalabios claro que casi nunca usaba. Las semanas fueron pasando, y nuestra conversación se fue volviendo más profunda. Me contó sobre su infancia difícil, criado solo por su madre después de que el padre los abandonara. Me habló de la timidez que siempre lo acompañó, sobre los trabajos que tuvo, sobre el sueño de viajar a Andalucía que nunca realizó. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también me abrí. Le hablé de mi familia, de mis miedos, de mis rutinas solitarias. Hasta que, una tarde de junio, después de la clase de baile en la que ninguno de los dos había participado porque nos quedamos charlando en la terraza del club, Fernando se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando el horizonte anaranjado del atardecer. «Lucía», él dijo finalmente sin mirarme, «¿puedo hacerte una pregunta un poco personal?» Mi corazón se aceleró. «Puedes», respondí, sintiendo la boca seca. Él respiró hondo. «¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has estado casada?» La pregunta me tomó por sorpresa. No por ser íntima, sino porque tocaba exactamente el punto que menos me gustaba abordar. Sentí que mi rostro se calentaba. «No», respondí en voz baja. «Nunca he tenido pareja. La gente siempre lo encuentra extraño, pero es la verdad. ¿Y tú?» Él me miró entonces, y en aquellos ojos marrones vi un brillo de reconocimiento, de alivio, de algo que parecía esperanza. «Yo tampoco», confesó él, y su voz tembló un poco. «Nunca he tenido pareja. Nunca tuve nada serio. Siempre pensé que algo andaba mal conmigo». Nos quedamos mirando durante unos segundos que parecieron durar una eternidad. Y allí, en aquel balcón con olor a tierra mojada, y el sonido de los pájaros volviendo a sus nidos, entendí que el destino había trazado un camino largo y tortuoso para ponernos cara a cara. Dos personas que cruzaron 5 décadas solas, guardando el corazón para un encuentro que parecía imposible. «¿Sabes, Fernando?», dije, sintiendo un extraño valor ascender por mi pecho. Quizás hemos pasado toda la vida esperando porque necesitábamos encontrar a la persona adecuada. Y quizás esa persona también estaba esperando. Él sonrió, y fue la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. «¿Crees en eso?», preguntó, con una voz llena de ternura. «Creo que estoy empezando a creer», respondí. Aquella noche, caminando de vuelta a casa, sentí una sensación que no experimentaba hacía años, la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar. Y por primera vez, en lugar de sentir miedo, sentí una alegría silenciosa y profunda.
Fernando me pidió mi teléfono. Se lo di. Y cuando llegué a casa y vi la luz del balcón encendida, entré con el corazón latiendo fuerte, como si tuviera 16 años otra vez. Los días siguientes fueron una mezcla de nerviosismo y expectativa. Fernando me llamó al día siguiente. Hablamos durante más de 1 hora sobre todo y sobre nada. Él tenía una risa baja y genuina que me hacía sonreír incluso cuando estaba sola. Quedamos en tomar un café en una pastelería cerca del club el sábado. Cuando llegó el día, me cambié de ropa 3 veces antes de salir. Elegí un vestido azul claro, simple pero bonito, y unas sandalias planas cómodas. En el espejo, vi a una mujer que hacía mucho tiempo no veía, una mujer con brillo en los ojos. Fernando ya estaba esperando cuando llegué, sentado en una mesita cerca de la ventana. Se levantó cuando me vio, y me di cuenta de que él también se había arreglado, con cuidado, camisa de vestir blanca, pantalones vaqueros oscuros, pelo bien peinado. «Hola», dijo, y su voz llevaba el mismo nerviosismo que yo sentía. «Hola», respondí, y nos sentamos. Pedimos café con leche y unas tostadas. La conversación fluyó naturalmente, como siempre fluía entre nosotros. Él me contó sobre un sello raro que había encontrado en un mercado de antigüedades. Yo le conté sobre una receta de tarta que había salido mal y se había convertido en un desastre en la cocina. Nos reímos, y fue una risa suelta, libre, sin ataduras. En medio de la conversación, Fernando se puso serio por un instante. «Lucía», empezó, removiendo su taza de café, «necesito decirte una cosa». Mi corazón se aceleró. «Dime», lo animé, intentando parecer calmada. «Tengo 53 años», continuó, «y nunca he sentido lo que estoy sintiendo ahora. Por ti. Es extraño, es aterrador, pero al mismo tiempo es lo más seguro que he sentido jamás. Sentí que mis ojos me ardían. Fernando, yo tampoco he sentido esto nunca», confesé. «Pasé la vida entera creyendo que no era para mí, que no estaba hecha para esto. Pero contigo es diferente. Cuando estoy contigo, siento que por fin he llegado a casa». Tomó mi mano por encima de la mesa, y ese simple toque fue el más íntimo que jamás había experimentado. «Tenemos 50 años de retraso que compensar», dijo con una sonrisa. «Tenemos una vida entera por delante», corregí, apretando su mano. Y fue así, en una simple pastelería, de barrio, con olor a café recién hecho, y el ruido de platos chocando en la cocina, que a mis 50 años finalmente comencé a salir. Y el hombre que elegí, o que me eligió, era alguien que, al igual que yo, había guardado su corazón entero, intacto, esperando el momento adecuado. No hubo beso en aquella primera cita. Hubo algo más profundo. La certeza absoluta de que nos habíamos encontrado el uno al otro. Los días siguientes fueron un descubrimiento tras otro. Fernando me llamaba todas las noches, siempre alrededor de las 8, y hablábamos hasta que me dolían los dedos de sujetar el teléfono. Me contaba sobre su día con detalles que nadie nunca había compartido conmigo. El sabor del almuerzo que preparó, el programa de televisión que vio, el vecino que encontró en el ascensor. Y yo hacía lo mismo, compartiendo con él los pequeños acontecimientos de mi rutina que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobraban color al contárselos a él. Nuestras citas se hicieron frecuentes. Empezamos a vernos 3, 4 veces a la semana. Íbamos al cine a ver películas que ninguno de los dos entendía muy bien, pero que servían de excusa para sentarnos uno al lado del otro en la oscuridad, compartiendo palomitas. Caminábamos por el parque municipal, siempre despacio, siempre conversando, nuestras manos rozándose de vez en cuando, en un toque accidental que hacía que mi corazón se acelerara. Visitábamos librerías, donde él me mostraba libros sobre filatelia y yo le presentaba las novelas que amaba. Fue en uno de esos paseos, 2 semanas después de nuestro primer café, que Fernando me llevó a conocer su casa.
El apartamento estaba en un edificio antiguo, en el 8º piso, y tenía ese olor característico de un lugar habitado por alguien solo, una mezcla de café filtrado y ropa planchada. Era pequeño, organizado, con muebles oscuros que parecían tener décadas de historia. Pero lo que más me impresionó fueron los álbumes de sellos. Había al menos 20 de ellos, cuidadosamente organizados en una estantería del salón. Fernando me mostró cada uno con un entusiasmo que nunca le había visto. «Mira este de aquí», decía, señalando un sello descolorido con la imagen de un avión antiguo. «Es de 1932, de la época del correo aéreo. Lo conseguí en una feria en Toledo». Yo miraba, no tanto los sellos, sino el brillo en sus ojos, la forma en que sus manos tocaban las páginas con reverencia, la pasión que emanaba de cada palabra. Y me di cuenta de que estaba conociendo un lado de él que probablemente pocas personas habían visto. «¿Crees que es una tontería, verdad?», preguntó de repente, cerrando uno de los álbumes y mirándome con una inseguridad que me rompió el corazón. Coleccionar sellos, pasar horas mirando estos pedacitos de papel. Mi hermana siempre dijo que era una pérdida de tiempo. Sostuve su mano y le hice mirarme a los ojos. «Fernando, no creo que sea una tontería. Me parece hermoso que tengas esta pasión, que cuides de cada uno de ellos con tanto cariño. Eso dice mucho sobre quién eres». Él sonrió, y en esa sonrisa había gratitud y alivio. Luego me hizo sentar en el sofá y preparó un té de manzanilla que tomamos en un silencio cómodo, mientras la tarde caía afuera y la luz anaranjada entraba por la ventana. Fue allí, en aquella sala sencilla, con el sonido amortiguado del tráfico que venía de la calle, que me di cuenta de que me estaba enamorando de verdad. No era solo atracción o compañerismo. Era algo más profundo, más aterrador, más completo. A la semana siguiente, fue mi turno de llevarlo a conocer mi casa. Limpié todo 2 veces, cambié las toallas, compré flores frescas para la mesa del salón. Cuando Fernando llegó, traía en las manos una caja de bombones y una sonrisa nerviosa. «Tu casa tiene tu olor», me dijo apenas entró, y aquello me pareció la cosa más íntima que alguien me había dicho jamás. Le mostré mi pequeño jardín en el balcón, las plantas que cuidaba con dedicación, cada una con su nombre y su historia. Él escuchó todo con atención genuina, tocando las hojas con delicadeza, preguntando sobre cada especie. Luego fuimos a la cocina, donde preparé un café y un bizcocho casero que era la receta de mi madre. Nos sentamos a la mesa, la misma donde había pasado tantas comidas sola, y por primera vez aquel espacio pareció completo. Fernando miró a su alrededor, observando los cuadros en la pared, las fotos antiguas, los detalles que contaban mi historia. «Has construido una vida hermosa, Lucía», dijo con sinceridad. «Incluso sola, has construido algo bello». Sentí un nudo en la garganta. También pensé eso durante mucho tiempo, pero ahora me doy cuenta de que siempre faltó alguien para compartir todo esto, y estoy feliz de que ese alguien seas tú. Fue esa tarde cuando me besó por primera vez. Estábamos en el balcón, viendo el sol ponerse detrás de los edificios, cuando Fernando tomó mi mano y la besó suavemente. Luego, con una valentía que parecía venir de un lugar muy profundo, se acercó y tocó mi rostro. «¿Puedo?», preguntó, con la voz ronca por la emoción. Yo solo asentí con la cabeza, sintiendo todo mi cuerpo temblar. El beso fue delicado, vacilante, como el de 2 personas que están experimentando algo por primera vez en su vida. Porque eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Sus labios eran suaves y sabían a café. Mis manos, sin que yo me diera cuenta, fueron a parar a su rostro, sintiendo la textura de la barba incipiente. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos brillantes por las lágrimas. 50 años, susurró, apoyando su frente contra la mía. 50 años esperando esto, esperándote a ti.
No pude responder con palabras. Solo lo abracé, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, oyendo los latidos de su corazón que parecían sincronizados con los míos. A partir de aquel día, nuestra relación adquirió una nueva intensidad. No era prisa, era entrega. Sabíamos que el tiempo ya no estaba a nuestro favor como lo estaría si tuviéramos 20 años. Cada momento juntos era precioso. Cada conversación era importante. Cada roce era significativo. Empezamos a hacer planes. Pequeños planes, como viajar a una ciudad histórica durante las vacaciones, reformar el balcón de mi casa, o organizar los sellos de él de una forma novedosa. Mi familia recibió la noticia con sorpresa y alegría. Marina, mi hermana, lloró cuando se lo conté por teléfono. Lucía, siempre supe que encontrarías a alguien especial, dijo entre sollozos. Solo que no imaginaba que tardaría tanto. Mi sobrina Amanda se puso eufórica, diciendo que aquello parecía una cosa de película. Incluso mis hermanos, siempre más reservados, llamaron para darme la enhorabuena y decir que querían conocer a Fernando. El encuentro con su familia fue más delicado. La hermana de Fernando, Clelia, era una mujer de 60 años, directa y protectora. Cuando me llevó a conocerla un domingo por la tarde, me miró de arriba a abajo con una expresión que mezclaba desconfianza y curiosidad. Nos sentamos en su salón, una casa baja en el barrio del Carmen, y ella sirvió café y galletas mientras hacía preguntas. ¿Tú tampoco te has casado nunca?, preguntó sin rodeos. No, respondí con calma. Al igual que su hermano, siempre esperé por la persona adecuada. Ella entrecerró los ojos. ¿Y cree que mi hermano es esa persona adecuada, después de solo 2 semanas? Sentí a Fernando removerse incómodo a mi lado, pero mantuve la voz firme. Clelia, entiendo su preocupación, pero hay cosas en la vida que uno simplemente sabe. No se necesitan años para reconocer cuándo algo es verdadero. Ella se quedó en silencio por un momento, evaluándome. Después, su rostro se suavizó. Mi hermano pasó la vida entera solo, dijo con la voz más baja. Siempre pensé que era feliz así, pero viendo la manera en que la mira ahora, me doy cuenta de que nunca fue realmente feliz. Solo estaba esperando. Sentí una emoción fuerte subir por el pecho. Yo también estaba esperando, confesé. Al final de la tarde, cuando nos íbamos, Clelia me abrazó. Cuide de él, susurró en mi oído. Tiene un corazón demasiado bueno. Lo haré, prometí. Y no tiene por qué preocuparse. Él también va a cuidar de mí. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Fernando y yo creamos una rutina propia, una danza entre 2 personas que estaban aprendiendo a vivir juntas después de décadas de soledad. Él dormía en mi casa algunas noches, y yo en la suya en otras. Cocinábamos juntos, veíamos los programas favoritos del otro. Compartíamos silencios que eran tan reconfortantes como las conversaciones. Había desafíos, claro. Pequeños roces sobre diferencias de hábitos, sobre manías que cada uno había desarrollado a lo largo de los años. Pero nada que el diálogo y el cariño no pudieran resolver. Una noche de septiembre, 6 meses después de nuestro primer encuentro, Fernando y yo estábamos tumbados en el sofá de mi salón, mi cuerpo encajado en el suyo, viendo un documental en la televisión. Él me acariciaba el pelo distraídamente cuando dijo, casi como si hablara consigo mismo, «¿Sabes, Lucía? Yo solía pensar que había nacido mal, que había algo malo en mí por nunca haber podido conectar con nadie». Giré la cara para mirarle. «¿Y ahora?» Él sonrió, y era una sonrisa llena de paz. Ahora sé que no estaba equivocado. Solo estaba esperando. Hemos nacido el uno para el otro. Solo tardamos mucho en encontrarnos. Aquellas palabras resonaron en mí como una verdad profunda. Y allí, en aquella noche común de septiembre,
Con el sonido de la lluvia empezando a caer afuera, supe con absoluta certeza que había encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar estaba a su lado. Pero la vida, aprendí, tiene una forma extraña de ponernos a prueba justo cuando creemos que finalmente hemos encontrado la paz. Los primeros indicios fueron tan sutiles que casi pasaron desapercibidos. Comenzaron unas semanas después de aquella noche perfecta en el sofá. Fernando llamó diciendo que no podría verme ese día porque no se sentía muy bien. Nada grave, solo un cansancio, un dolor de cabeza. Le dije que podía ir hasta su casa para cuidarle, pero él se negó con delicadeza. Necesito dormir un poco, amor. Mañana estaré mejor. Aquella fue la primera vez que él me llamó amor. La palabra debería haberme llenado de alegría, pero algo en su voz me dejó inquieta. Había una fragilidad allí que no pude identificar. Pasé la noche mirando el teléfono, esperando que llamara de nuevo, pero la llamada no llegó. A la mañana siguiente, fui yo quien llamó. Fernando contestó al quinto timbre y su voz sonaba diferente, arrastrada, como si acabara de despertar a pesar de que ya era casi mediodía. ¿Estás bien?, pregunté, intentando disimular la preocupación. Sí, lo estoy, respondió, pero no había convicción en sus palabras. Solo dormí demasiado. ¿Nos vemos más tarde? Quedé en ir a su apartamento por la tarde para llevarle una sopa que había preparado. Cuando llegué, Fernando abrió la puerta y lo que vi me asustó. Había adelgazado. Sé que parece imposible notarlo en pocos días, pero yo conocía cada detalle de aquel rostro, y había algo distinto. Los ojos estaban hundidos, la piel más pálida, y se movía con una lentitud que no era característica de él. Fernando, tienes que ir al médico, le dije tan pronto como entramos. Él sacudió la cabeza, intentando sonreír. No es nada, Lucía. Solo estoy un poco cansado. Quizás sea la edad que llega. Pero estamos en la mejor etapa, insistí, tomando su mano, que estaba demasiado fría para un caluroso día de octubre. Esto no es normal. Me atrajo hacia un abrazo, y sentí que sus brazos estaban sin fuerza. Prometo que si no, mejoro la semana que viene. Iré al médico, ¿de acuerdo? Acepté, pero la incomodidad no me abandonó. Esa noche Fernando pidió irse a dormir temprano, algo inusual para alguien a quien le encantaba quedarse charlando hasta tarde. Me acosté a su lado en la cama, escuchando su respiración irregular, sintiendo el calor de su cuerpo que parecía más intenso de lo normal. Le pasé la mano por la frente. ¿Tienes fiebre? Fernando, por favor. Él solo murmuró algo ininteligible y volvió a dormirse. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Había momentos en los que Fernando parecía estar mejor, más animado, y salíamos a caminar o a tomar café, como siempre hacíamos. Pero había otros momentos en los que simplemente desaparecía. No contestaba el teléfono, no respondía mensajes. Cuando finalmente conseguía hablar con él, siempre tenía una excusa. Estaba durmiendo. Había olvidado el móvil en silencio. Había salido a solucionar algo y dejó el teléfono en mi casa. Empecé a sentir una ansiedad creciente que no lograba explicar. Era como si algo se estuviera escapando entre mis dedos y yo no supiera cómo retenerlo. Hablé con mi sobrina Amanda al respecto. Tía, me dijo con esa sabiduría propia de los jóvenes, si sientes que algo va mal, probablemente sea así. Tienes que hablar con él de verdad, sin dejar que huya del tema. Organicé un encuentro con Fernando un domingo por la tarde en mi casa. Preparé su comida favorita, arreglé la mesa, con esmero, y ensayé mentalmente lo que le diría. Cuando llegó, vestía una camisa holgada que disimulaba aún más el cuerpo que yo estaba segura de que se encontraba cada vez más delgado. Nos sentamos a comer, pero apenas pude tragar bocado, viéndole empujar la comida en el plato sin llegar a ingerir nada. Fernando, tenemos que hablar, comencé, sintiendo que el corazón se me aceleraba. No estás bien, lo veo cada día.
y me estás ocultando algo. Dejó de mover el tenedor y me miró. Tenía los ojos humedecidos. Lucía, no quiero preocuparte. No quiero arruinar lo que tenemos. ¿Qué quieres decir con arruinar? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Estamos juntos, Fernando. Si algo va mal, quiero saberlo. Necesito saberlo. Se quedó en silencio durante un largo momento, y en ese silencio sentí que el mundo se me venía encima. Cuando por fin habló, su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escuchar. Fui al médico la semana pasada. Se me heló la sangre. ¿Y? Respiró hondo. Se limpió las lágrimas que empezaban a caer. Me pidieron unas pruebas. Aún no tengo los resultados, pero el médico dijo que puede ser algo serio. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Qué clase de algo serio? Él negó con la cabeza. Aún no lo sé. Pero mencionó algunas posibilidades, y ninguna de ellas era buena. Sentí que la rabia me subía. ¿Y pensabas pasar por esto solo? ¿Ibas a ocultármelo? Fernando se levantó y vino hacia mí, arrodillándose junto a mi silla. Lucía, acabamos de encontrarnos. Después de toda una vida, por fin te encontré. Y ahora esto. Parece una crueldad del destino. No quería echarte esta carga a cuestas. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. ¿No lo entiendes, Fernando? Nos encontramos exactamente para esto. Para no estar solos en los momentos difíciles. ¿Crees que yo preferiría no saberlo? ¿Preferiría verte sufriendo solo? Él se derrumbó en lágrimas, apoyando la cabeza en mi regazo. Y yo también lloré, acariciando su cabello, sintiendo el peso de todas aquellas palabras no dichas. Estuvimos así por mucho tiempo, abrazados, llorando, hasta que no hubo más lágrimas. Cuando se calmó, Fernando me contó todo. Los síntomas que venía sintiendo desde hacía algunos meses, pero que ignoró. El cansancio constante, la pérdida de apetito, los dolores que aparecían y desaparecían, la febrecilla que iba y venía. Me contó sobre la consulta, sobre el médico que se preocupó por lo que vio en los exámenes preliminares, sobre la batería de nuevos análisis que tendría que hacerse. Los resultados saldrán esta semana, dijo, secándose el rostro. Debería habértelo contado antes. Deberías, estuve de acuerdo, todavía sosteniendo su mano. Pero ahora lo sé. Y de ahora en adelante, enfrentamos esto juntos. ¿Entendido? Juntos. Él asintió, y por primera vez en días vi un alivio genuino en su rostro. Esa semana, fui con él a buscar los resultados. La sala de espera de la consulta era fría, con ese olor característico a hospital que siempre me daba náuseas. Sostuve la mano de Fernando con fuerza, sintiendo la humedad de su palma contra la mía. Cuando llamaron su nombre, entramos, juntos. El médico, un señor de unos 60 años con gafas gruesas y expresión seria, nos saludó y nos pidió que nos sentáramos. Bien, Fernando, empezó él, mirando los papeles que tenía delante. Los resultados confirman lo que sospechábamos. Tienes un cuadro que necesita atención inmediata. Mi corazón se disparó. ¿Pero tiene tratamiento?, pregunté, sin poder contenerme. El médico me miró con una expresión que intentaba ser reconfortante. Lo tiene, pero será un camino difícil. Vas a necesitar seguimiento constante, medicación, posiblemente algunos procedimientos, y mucho apoyo emocional. Fernando estaba pálido, mirando sus propias manos. ¿Cuánto tiempo tengo? La pregunta salió como un susurro. El médico suspiró. Eso depende de cómo responda tu cuerpo al tratamiento. Pero voy a ser honesto con ustedes. Es una condición seria. No es algo que vaya a desaparecer sin más. Vas a tener que aprender a convivir con ello, a hacer cambios significativos en tu vida. Salimos de la consulta en silencio. El sol fuera parecía ofensivamente brillante para el momento que estábamos viviendo.
Fernando se detuvo en mitad de la acera, mirando al cielo. «No es justo», dijo, y su voz estaba cargada de un dolor profundo. «Apenas empezamos. Apenas tuvimos tiempo». Lo abracé allí mismo, en medio de la calle, sin importarme la gente que pasaba. «Vamos a tener tiempo», susurré. «No fue en vano que nos encontramos, Fernando. No fue en vano». Pero mientras decía aquello, abrazada a él, sintiendo el cuerpo que amaba temblar por el miedo y la incertidumbre, una voz dentro de mí susurraba dudas que no quería escuchar. ¿Y si no fuera suficiente? ¿Y si después de esperar 50 años, el tiempo que tuviéramos juntos fuera demasiado corto? ¿Y si el destino que nos unió fuera el mismo que nos separaría? Aquella noche, acostados en mi cama, Fernando se durmió pronto, exhausto emocionalmente. Yo me quedé despierta, mirando al techo, escuchando su respiración, sintiendo el calor de su cuerpo a mi lado. Y por primera vez desde que nos conocimos, sentí miedo, un miedo profundo y visceral, a perder aquello que apenas había hallado, a volver a estar sola después de saber por fin lo que era tener a alguien, a que todos esos años de espera hubieran culminado en un final que yo no estaba preparada para afrontar. Pero entonces Fernando se removió dormido y murmuró mi nombre, y su mano buscó la mía bajo la manta. Y en ese gesto simple e inconsciente encontré fuerza. No importaba lo que viniese. No importaba cuánto tiempo nos quedara. Lo importante era que estábamos juntos, y que afrontaríamos lo que fuera, codo con codo, como dos personas que habían esperado toda la vida por ese encuentro y que no iban a desaprovechar ni un solo instante. Las semanas siguientes fueron un borrón de citas médicas, pruebas y noches sin dormir. Fernando comenzó el tratamiento, una combinación de medicamentos que lo dejaban con náuseas y aún más agotado. Yo estaba presente en cada consulta. Anotaba todo lo que los doctores decían. Organizaba los horarios de las pastillas. Preparaba las comidas suaves que él lograba ingerir. Mi casa se transformó en un pequeño hospital, con botes de medicinas en la cocina, prescripciones médicas esparcidas por la mesa y un silencio denso que antes no existía. Pero lo peor no era el tratamiento en sí. Lo peor era ver a Fernando consumirse poco a poco. No solo físicamente, aunque eso también estaba ocurriendo. Era algo más hondo. La luz de sus ojos se estaba extinguiendo. Sonreía menos, hablaba menos, pasaba horas mirando al vacío. Yo intentaba animarlo, ponía las películas que le gustaban, le leía pasajes de sus libros favoritos, pero nada parecía llegar a él de verdad. Una tarde de noviembre, 3 meses después del diagnóstico, ocurrió algo que me conmovió profundamente. Yo estaba en la cocina preparando un té cuando oí un golpe seco proveniente de la habitación. Corrí y encontré a Fernando en el suelo, al lado de la cama, tratando de incorporarse. Había caído al intentar ir al baño por sí mismo. «Dios mío, Fernando», grité, arrodillándome a su lado. «¿Por qué no me llamaste?» Me miró, y en esa mirada vi algo que nunca había visto antes. «Vergüenza. No quiero que me veas así», dijo con la voz rota. «No quiero que tengas que cargarme, limpiarme, tratarme como a un niño. Esto no era lo que se suponía que debía ser. Deberíamos estar viajando, conociendo lugares, viviendo. Y mira en lo que se ha convertido». Le ayudé a levantarse y lo abracé con toda la fuerza que tenía. «Fernando, mírame, mírame». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «No me arrepiento de ni un solo segundo a tu lado. Ni uno. ¿Me oyes? Ninguno». Pero él negó, con la cabeza, apartándose de mí. «No lo entiendes, Lucía. Esperamos 50 años. 50 años. ¿Y para qué? ¿Para 6 meses juntos? ¿Para que te conviertas en mi enfermera? ¿Para yo volverme un peso en tu vida?» Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Un peso? ¿Crees que eres un peso? Fernando,
Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Su voz se elevó, algo raro en él. Pero mira el precio. Mira lo que estás pagando por esto. Deberías estar disfrutando de tu jubilación, de tu libertad. Y estás aquí atrapada con un hombre enfermo que apenas puede mantenerse en pie. La discusión escaló de una forma que nunca había ocurrido entre nosotros. Yo grité que él no tenía derecho a decidir por mí lo que yo debía o no hacer. Él gritó que yo no entendía el peso que sentía, la culpa de haberme arrastrado a aquello. Las palabras se fueron volviendo más duras, más dolorosas, hasta que Fernando dijo algo que me partió el corazón por la mitad. A veces pienso que sería mejor si nunca nos hubiéramos conocido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré, incrédula, sintiendo cada palabra como una puñalada. No puedes estar hablando en serio. Desvió la mirada. Ya no sé lo que pienso, Lucía. Solo sé que no te mereces esto. Tomé mi bolso, las llaves del coche, y salí sin decir nada más. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo habíamos llegado a ese punto. Conduje sin rumbo durante horas, las lágrimas empañando mi visión, el pecho, doliéndome como si tuviera un peso de toneladas encima. Terminé parando en el parque municipal, el mismo donde solíamos pasear juntos en los primeros meses. Me senté en un banco y dejé que las lágrimas cayeran libremente. ¿Cómo era posible que después de esperar tanto, de encontrar finalmente a alguien que me completaba, todo se estuviera desmoronando de esta manera? Me quedé allí hasta que el sol empezó a ponerse, observando a la gente pasar, parejas cogidas de la mano, familias con niños, ancianos caminando despacio. Y fue allí, en ese banco, donde tuve una revelación dolorosa pero necesaria. Fernando tenía miedo. No miedo a la enfermedad, no miedo a la muerte, miedo a hacerme sufrir, miedo a que yo me arrepintiera de él, miedo a no ser suficiente. Volví a casa cuando ya estaba oscuro. La casa estaba en silencio, solo una luz encendida en el salón. Fernando estaba sentado en el sofá, todavía con la misma ropa, el rostro hinchado de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó tambaleándose. Lucia, lo siento mucho. Yo no quería decir eso. Yo no... Levanté la mano pidiendo silencio. Siéntate, Fernando. Tenemos que tener una conversación. De verdad, esta vez. Nos sentamos uno frente al otro, y por primera vez en semanas, realmente nos miramos. Tienes razón en una cosa. Empecé. Hemos esperado 50 años para encontrarnos. 50 años viviendo a medias, solos, guardando el corazón porque nada parecía correcto. Y entonces nos encontramos. Y fue perfecto. Fue todo lo que siempre soñé, pero nunca creí que tendría. Él empezó a hablar, pero yo lo interrumpí. Déjame terminar. Cuando te pusiste enfermo, tuve miedo. Mucho miedo. Miedo de perderte antes de tenerte de verdad. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que 6 meses contigo valen más que 50 años sin ti. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no es justo contigo, susurró él. ¿Quién dijo que la vida es justa? Le rebatí. Hemos pasado 50 años esperando. Nada de esto ha sido justo. Pero, ¿sabes lo que sería verdaderamente injusto? Desperdiciar el tiempo que nos queda juntos, peleando, distanciándonos, dejando que el miedo venza. Fernando, yo te elegí. Elegí cuidarte, estar a tu lado, enfrentar esto juntos, y no tienes el derecho de quitarme esa elección. Él se levantó y vino hacia mí, arrodillándose a mis pies como había hecho en aquella primera discusión. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había desesperación, había rendición. Lucia, tengo tanto miedo, confesó, con la voz embargada. Miedo de no mejorar, miedo de hacerte sufrir, miedo de que un día mires atrás y te arrepientas de mí. Sostuve su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Nunca me voy a arrepentir de ti, nunca.
¿Me oyes? Podemos tener 6 meses, podemos tener 6 años, podemos tener 20, no lo sé, pero lo que sí sé es que cada segundo a tu lado vale la pena. Esa noche, después de que Fernando se durmiera, hice algo que no hacía desde niña. Recé. No, era religiosa, nunca lo había sido. Pero allí, arrodillada al lado de la cama, observando al hombre que amaba dormir con la respiración pesada por la medicación, hablé con quienquiera que estuviera escuchando. Pedí fuerzas, pedí tiempo, pedí que, si él tenía que marcharse, que al menos se llevara la certeza de que fue amado, completa, profundamente amado. Los días siguientes fueron diferentes. Algo había cambiado en aquella discusión, en aquel enfrentamiento. Fernando dejó de intentar protegerme ocultando su dolor, y yo dejé de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Empezamos a hablar de verdad sobre todo, sobre los miedos, sobre las posibilidades, sobre lo que haríamos con el tiempo que teníamos, fuera el que fuera. Fue Fernando quien sugirió que hiciéramos una lista de cosas que queríamos vivir juntos, por pequeñas que fueran. No tenían que ser grandes viajes o aventuras imposibles. Podían ser cosas sencillas. Nos sentamos a la mesa una mañana de domingo y empezamos a escribir. Ver el amanecer juntos, bailar en el salón, cocinar la receta favorita de mi madre, organizar sus sellos de una forma especial, plantar un árbol, escribirnos cartas el uno al otro. La lista creció, y con ella, nuestra esperanza. Empezamos a hacer una cosa de la lista por semana, siempre que Fernando se sintiera lo suficientemente bien. Nos despertamos a las 5 de la mañana para ver el amanecer en el mirador. Bailamos en el salón al son de boleros, antiguos, incluso aunque él tuviera que apoyarse en mí. Yo le enseñé la receta de mi madre, y él la preparó conmigo, sus manos temblorosas pero decididas. Cada momento era precioso. Cada risa era un regalo. Pero la realidad también estaba allí, implacable. Fernando sufrió un empeoramiento significativo en diciembre. Los médicos fueron claros. El tratamiento no estaba funcionando como esperaban. Había otras opciones, más agresivas, pero sin garantías. Fernando los escuchó en silencio. Luego me miró. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que la decisión es tuya, respondí, sujetando su mano. Pero sea cual sea, yo estoy aquí. Decidió probar el nuevo tratamiento. Los efectos secundarios fueron brutales. Hubo días en los que no podía levantarse de la cama, días en los que el dolor era tanto que yo solo podía quedarme allí, agarrando su mano, diciéndole qué pasaría. Mi familia me ofreció ayuda, y yo acepté. Mariana venía 2 veces por semana para que yo pudiera salir un rato. Amanda pasaba los sábados para hacer compañía a Fernando mientras yo descansaba. Una de esas tardes, volví de una caminata para encontrar a Fernando y Amanda riéndose de algo en su tablet. Hacía semanas que no lo veía reír así, con esa alegría genuina. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté, acercándome. Amanda me está mostrando cómo funcionan estas redes sociales, explicó él, con los ojos brillantes. Y hay gente que cuenta historias de vida, historias como la nuestra. Los miré a ambos y sentí una emoción profunda. ¿Nuestra historia merece ser contada? Él me tomó la mano. Nuestra. La historia vale la pena ser vivida, Lucía. Eso es lo que importa. Aquella noche, acostados juntos en la cama, Fernando me abrazó y me susurró al oído. Gracias. ¿Por qué?, pregunté. Por no rendirte conmigo, por no dejarme rendirme, por mostrarme que el amor puede ocurrir en cualquier momento, a cualquier edad, y que cuando es verdadero, lo enfrenta todo. Me giré hacia él, nuestros rostros tan cerca que podía sentir su aliento. Nos merecíamos esto, susurré. Después de 50 años, merecíamos encontrarnos. Y merecemos luchar por lo que tenemos. Y fue así, entre tratamientos dolorosos y momentos de ternura imposible, entre miedo y esperanza, entre lágrimas y sonrisas,
que afrontamos los meses más difíciles de nuestras vidas. Juntos, siempre juntos. Febrero llegó trayendo consigo un calor sofocante y una noticia que ninguno de nosotros esperaba. Fernando se despertó una mañana de martes y por primera vez en meses tuvo apetito. Comió 2 rebanadas de pan con mantequilla, se tomó un vaso entero de zumo e incluso pidió salir al balcón a tomar el sol. Yo observaba con una mezcla de alegría y el miedo a ilusionarme. ¿Sería solo un buen día en medio de tantos malos? ¿O sería algo más? En la siguiente consulta, el médico examinó a Fernando con redoblada atención, pidió nuevos exámenes y dijo algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Los resultados son sorprendentes. El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos. Las células están respondiendo. Los marcadores han mejorado significativamente. Miré a Fernando, que miraba al médico como si no pudiera procesar las palabras. ¿Esto significa que se va a poner bien?, pregunté, con la voz temblorosa. El médico reflexionó. Significa que tenemos una oportunidad real. Una oportunidad que no teníamos hace unos meses, pero el camino aún es largo. Salimos del consultorio, aturdidos. En el estacionamiento, Fernando se detuvo, se giró hacia mí y comenzó a reír. Era una risa nerviosa, incrédula, llena de alivio. «Lucía», dijo, tirando de mí hacia un abrazo. «Nosotros... hay una oportunidad». Le devolví el abrazo, sintiendo las lágrimas humedecer mi rostro. «Siempre la tuvimos», susurré. «Siempre la tuvimos». Los meses siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Fernando fue ganando peso, recuperó la energía, la luz en sus ojos regresó gradualmente. Poco a poco retomamos nuestra rutina. Los paseos por el parque, los desayunos prolongados, las tardes de películas. Pero algo había cambiado en nosotros. Ya no éramos las mismas personas que se habían conocido en aquel grupo de la tercera edad 2 años antes. Éramos más fuertes, más conscientes, más agradecidos por cada momento. Una tarde de abril, estábamos organizando sus álbumes de sellos cuando Fernando se puso serio. «Lucía, hay algo que quiero pedirte». Lo miré, curiosa. «Pídelo que quieras». Respiró hondo. «Cásate conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por unos segundos. Yo tenía 62 años, él 55. Habíamos sido novios por 2 años, atravesando juntos el valle más oscuro que se pueda cruzar. Y allí estaba él, pidiéndome matrimonio con la misma timidez de cuando nos conocimos. «Fernando», dije, sintiendo que la emoción me oprimía el pecho. «Sé que parece una locura», continuó rápidamente. «2 viejos casándose después de todo lo que hemos pasado. Pero pasé 53 años esperándote. Casi te pierdo antes de tenerte de verdad. Y ahora que estoy mejor, todo lo que quiero es oficializar lo que ya sé en mi corazón. Que eres mi familia, mi hogar, mi amor». No pude responder con palabras. Simplemente me arrojé a sus brazos y dije que sí contra su pecho, repetidamente, mientras él me abrazaba, reía y lloraba al mismo tiempo. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia simple en el registro civil, con solo nuestras familias presentes. Usé un vestido color beige que Amanda me ayudó a elegir. Fernando llevaba un traje azul marino que lo hacía lucir aún más apuesto. Cuando el juez nos declaró marido y mujer y Fernando me besó, escuché los aplausos y los sollozos. Percibía la emoción de todos, pero solo podía concentrarme en ese momento. Mi primer beso como mujer casada, a los 62 años. La fiesta fue en mi casa, que ahora era nuestra casa. Mariana y Clyde habían decorado la terraza con flores y guirnaldas luminosas. Había tarta, aperitivos salados, refrescos y mucho amor en aquel espacio pequeño lleno de gente que nos quería. Cuando cortamos la tarta, Fernando me tomó de la mano y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: «Esta mujer me enseñó que nunca es tarde para vivir.
que 50 años de espera valen la pena cuando encuentras a la persona adecuada y que el amor verdadero no teme a las tormentas. Bailamos esa noche, con la música saliendo del induciente móvil de Amanda. Un vals lento, Fernando guiándome torpemente, pero con ternura. Yo apoyaba la cabeza en su hombro y pensaba en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí. Las décadas de soledad, el encuentro improbable, la enfermedad que casi nos separa, y ahora esto. Una fiesta de boda sencilla pero perfecta, rodeados por quienes nos amaban. Hoy, mientras os cuento esta historia, ya han pasado 3 años desde aquel diagnóstico terrible. Fernando lleva en remisión 2 años. Aún tiene seguimiento médico regular, todavía toma medicación, sigue teniendo días más difíciles. Pero está aquí, está vivo, está a mi lado. Vivimos juntos en mi antigua casa, que reformamos juntos, poniendo nuestra huella en cada habitación. La terraza ahora tiene las plantas, y también una mesita donde Fernando trabaja con sus sellos. El salón tiene fotos nuestras esparcidas por las paredes, registros de cada momento especial que vivimos juntos. A veces le miro, sentado en el sofá, leyendo el periódico con las gafas en la punta de la nariz, y aún no creo que sea real, que después de tantos años encontré no solo a alguien con quien compartir la vida, sino a la persona adecuada, aquel que me hace reír en los días difíciles, que me abraza cuando lo necesito, que entiende mis silencios, que comparte conmigo no solo las alegrías sino también los dolores. Recientemente terminamos nuestra lista de deseos. Lo último era plantar un árbol, y lo hicimos en el jardín. Un naranjo que Fernando eligió porque decía que daría frutos durante muchos años, y él quería que tuviéramos muchos años para verlo crecer. Mientras plantábamos, con las manos sucias de tierra, me miró y dijo: «Valió la pena esperar, Lucía. Cada día, cada año solo, valió la pena porque me trajo hasta ti. Yo sé que la vida no viene con garantías. Sé que la enfermedad de Fernando puede volver, que podemos enfrentar nuevas tormentas, que el tiempo es finito y precioso. Pero también sé que, pase lo que pase de ahora en adelante, nosotros dos hemos vivido algo que mucha gente pasa la vida entera sin vivir. Un amor verdadero, profundo, que nació en el momento justo, cuando estábamos listos para él. Habrá quien diga que fue tiempo perdido, 50 años esperando, que podríamos haber tenido más si nos hubiéramos encontrado antes. Pero yo discrepo. Creo que nos encontramos exactamente cuando lo necesitábamos. Ni antes, ni después. En el momento en que ambos habíamos crecido, lo suficiente, vivido lo suficiente, madurado lo suficiente para reconocer y valorar lo que teníamos el uno en el otro. Y para ti que me estás escuchando ahora, sea cual sea tu edad, tu situación, tu miedo, nunca es tarde. Nunca es tarde para amar, para empezar de nuevo, para permitirte ser feliz. Yo tenía 50 años cuando conocí a Fernando. 50 años de una vida que yo pensaba que estaba completa, pero que en realidad solo estaba esperando para empezar de verdad. No temas a tu edad. No temas a lo que otros piensen. No tengas miedo de volver a empezar. Porque el amor no mira los certificados de nacimiento. No le importan las arrugas ni las canas. No se preocupa por cuánto tiempo hayas vivido solo. El amor verdadero simplemente sucede cuando tiene que suceder, con quien tiene que suceder. Fernando acaba de entrar en la sala, trayendo 2 vasos de limonada. Me oyó hablar sola aquí, grabando esta historia en el móvil, y sonrió de esa manera tímida que nunca perdió. ¿Estás contando sobre nosotros?, preguntó él, entregándome el vaso. Sí, respondí. Estoy contándole al mundo que el amor puede ocurrir a los 50, a los 60, a los 70, que nunca es tarde cuando se trata de la persona correcta. Él se sentó a mi lado, tomó mi mano, y nos quedamos allí en un silencio cómodo, escuchando los pájaros en el balcón,
sintiendo la brisa de la tarde, simplemente existiendo. Y en ese silencio estaba toda la verdad que necesitaba ser dicha, que valió la pena esperar, que valió la pena luchar, que valió la pena creer. Así que, amigo mío, amiga mía, nunca te rindas. Nunca pienses que tu momento ha pasado. El amor de tu vida puede estar a la vuelta de la esquina, en una panadería, en un grupo de la tercera edad, en cualquier lugar esperando por ti. Y cuando se encuentren, lo sabrán. Sentirán ese encaje perfecto, esa certeza profunda de que todos los caminos de la vida los llevaron hasta allí, hasta ese momento, hasta esa persona. Y si tú, al igual que Fernando y yo, pasaste muchos años solo, no lo veas como tiempo perdido. Velo como preparación, como aprendizaje, como el tiempo necesario para que te convirtieras en la persona adecuada para tu amor adecuado. Porque eso es lo que nos pasó. Nos convertimos en quienes debíamos ser para merecernos mutuamente. Hoy yo tengo 65 años. Fernando tiene 58. Estamos casados desde hace 3 años, juntos desde hace 5. Y mirando hacia atrás, a aquellos 50 años que pasé sola, no cambiaría nada. Porque cada uno de esos años me trajo hasta aquí, hasta él, hasta esta vida que construimos juntos y que valoro más que cualquier cosa en este mundo. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta historia que es mía, que es nuestra, pero que tal vez también sea un poco de todos aquellos que aún están esperando, aún creyendo, aún guardando un espacio en el corazón para cuando el amor correcto llegue. Y él va a llegar. No sé cuándo, no sé cómo, pero llegará. Porque tal y como Fernando y yo demostramos, nunca es demasiado tarde para vivir la historia de amor que siempre mereciste. Nunca es tarde para encontrar a tu media naranja. Nunca es tarde para ser feliz. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que encuentren, tal y como yo lo encontré, el amor que vale la pena esperar 50 años. Porque cuando llega, cada segundo de esa espera tiene sentido.